La noche cae cálida en una vieja casona del barrio Buenavista, en La Habana. En el patio, las damas impecables y los hombres de guayabera y zapatos de 2 tonos bailan danzón. La escena se repite en cientos de clubes y bares de la ciudad. Llegan músicos de todo el mundo buscando empaparse del mágico sonido. La edad de oro de la música cubana entró en decadencia y sus representantes se sumergieron en el olvido. 4 décadas más tarde, un proyecto recluta de puerta en puerta aquellas viejas glorias vivientes, se transforma en el fenómeno musical del fin del siglo XX y vuelve a colocar a Cuba en un lugar protagónico del mapa musical del mundo. Hoy, encuentro en el estudio con Buenavista Social Club. Vamos, el último. Vamos para ahí. Entra aquí al... Por acá. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué placer, maestro Jesús! ¿Cómo ¿todo está? bien? Todo bien, por acá, pónganse en medio. El portugués da Silva, el ingeniero, y acá tenemos la NASA. Desde aquí se domina el mundo. Bueno, Desde aquí se domina el mundo. La música es el alma de los pueblos. Exactamente. Ah, se domina el mundo. bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí. Muy feliz aquí en Argentina, el público aquí es maravilloso. Como siempre digo, las mujeres preciosas y los hombres son unos caballeros, ¿no? Bueno, ustedes son una banda inicialmente de baile, de salón de baile, ¿no? Sí, tenemos un espectáculo conformado que nos sirva para cualquier ocasión, pero siempre con la intención de que el que vaya a escucharnos pueda hablar con el otro, pueda con el otro. Hacemos la música casi acústica, el bajitico, como en los tiempos de abuelo, ¿no? Con el tiempo del abuelo que se podía hablar. Ya sabe que la música ahora es un poco agresiva, entonces estamos intentando volver a las raíces. Bueno, es un placer contar hoy en este encuentro en el estudio con Buenavista Social Club. Bueno, igualmente con ustedes. Estamos muy agradecidos y bueno, los invito a pasar al estudio, a encontrarse con su gente, a ir relajándose un poco con los micrófonos, los instrumentos, probar un poquito del sonido y verlos trabajar, verlos verlos en su arte, ¿no? Y en su salsa, con perdón de la palabra. No, la salsa. Exacto. Así que los invito a pasar. Maestros, es un placer tenerlos acá. Por acá, por favor. Por acá. ¿Quieren probar ahora con un tema a ver si está bien? Sí, ahora sí. Normal y seguimos para. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los
cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Venga. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Jesús y Barbarito, en representación del Buenavista Social Club. ¿Era un club? ¿Qué era el Buenavista Social Club específicamente? Bueno, en Cuba, Sí. antes del triunfo de la revolución, existían clubes de sociedad. Específicamente el club de Buenavista Social Club era un club que había en el barrio Buenavista. En el barrio Buenavista. Sí, y era un club de mestizos. Donde trabajaban, inclusive los músicos que iban allí eran mestizos. Ahí trabajaba Chapotín, Estrella de Chocolate, que eran músicos que era lo que dejaban entrar ahí. Existía que los blancos no podían entrar a la sociedad de los negros, y ni los negros a los de los blancos. Como en Sudáfrica. Sí, sí, ni músicos ni nada. Nada. Entonces, ese era el club Buenavista Social Club. Buenavista Social Club es un danzón también que le dedica el papá de Cachao, que se llamaba Orestes López. Orestes López. De Cachao López. Sí, sí, le dedica un danzón y le pone Buenavista Social Club. Nosotros grabamos ese danzón y por eso que este disco se llama Buenavista Social Club. Y ahí viene. Y viene de ese club que era un club social. Era un club social. Parte del club, pero después por el danzón también. Y la pregunta es, después vino la revolución y pasaron los años, ¿existe hoy en día el Buenavista Social Club? No existe. No existe. No existe, no. No existe. Y ahí es un solar, Sí, sí. algo así. Y esto, claro, esto era antes de la revolución. Antes de la Antes de revolución. la revolución. ¿Y cómo quedan los recuerdos de aquella época para ustedes? Bueno, realmente yo no conocí ese club, porque yo soy nacido Es muy pequeño. Claro. en el año 56. Y la revolución fue... La revolución me cogió a mí con 4 años. 3 años, 4 años, Sí. claro, claro. Y a Muy Guay, bueno. pequeño. Pero sí, los padres, Sí, las los madres padres, hablaban, los padres nos y los contaban. cuentos. Y te cuento esto que mi papá me contaba que había ese tipo de club. Que era para negro, que era para blanco, era hasta Para mulatos. Para mulatos. Para mulatos había. Donde estaba el mulato no podía entrar el negro. Sí, sí, sí. Era como que estaba todo Dividido. dividido, Sí, particionado. exactamente. ¿Y qué saben ustedes de lo que era musicalmente La Habana o Cuba en aquellas épocas? Bueno, Cuba en aquella época era la llave de América, era no dormía, Cuba no dormía, eran club y cabaret y show, casinos. las 24 horas del día. Te encontrabas en un lugarcito así, un espectáculo o dos shows con 2 orquestas grandes, con bailarinas, con de todo. Cuba no dormía. Y esto seguramente es lo que hace que tenga esa raíz musical tan fuerte, porque la fiesta requiere obligatoriamente de la música. Aparte que Cuba es una gran fábrica de artistas. Sí, Y de Sobre músicos. todo de músicos. sí, de músicos. Sí. Reconocidos en el mundo Sí, entero. Sí, es una fábrica. una Salen por... Salen por tubería. Como bien dije en el comienzo, es como que venían en aquellas épocas, también iban los músicos a la juerga, a la fiesta, Sí. pero también iban a empaparse del sonido. Exactamente. ¿no? Tito Puente, el otro, iban a aprender. Y nosotros somos un producto, por ejemplo. Nosotros ya somos entrados en edad, un poquito de edad. No mucha, pero somos un producto de ese estilo de música. Y apenas fuimos a la escuela. Pero hoy en día hay una escuela en Cuba de música que cuando salen graduados, yo me erizo. Cuando salen graduados son directores de orquesta. Pueden trabajar en una sinfónica. Pueden dar clases en cualquier Son escuela. completos, son completos. Son completos. Trabajan en un cuarteto de jazz, en un quinteto, en una orquesta, en un jazz band. Salen. Bueno, hoy en día sucede Súper también preparado. cuando uno va de visita a Cuba que se encuentra en un bar o en una plaza o en una esquina con gente tomando música y todos tocan bien. Todos tocan bien, Todos tocan son bien. músicos ¿no? Excepcionales, sí. Excepcionales. Y muchos de esos músicos que fueron en aquellas épocas, hoy siguen yendo, pero hablamos de aquella Habana formadora de toda esta música que hoy conocemos con el Buenavista Social Club, los percusionistas cubanos, la percusión que ingresa y modifica de alguna manera la percusión del jazz, cómo se incorporan en Nueva York, cómo se incorporan en la misma zona de Miami. Digamos, el Caribe, no solamente los cubanos, también músicos de otros países. Sí, de Puerto Rico y de también. Puerto Rico ingresan muy fuertemente como corriente musical y generan esa mistura de la música latina en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa palabra famosa, salsa, Salsa. sí, a nosotros nos molesta un poco, ¿no? Por eso yo le dije
hace un ratito, con perdón de la palabra. No, porque, y cada vez que a mí me hacen la pregunta, ¿usted toca salsa? Digo, no. No. Salsa es salsa de tomate, salsa de mayonesa. Porque la salsa es un producto del marketing, de alguna Sí, manera. claro. Salsa es Sí. el nombre del son comercial fuera de Cuba. Fuera de Cuba. Viene de Nueva York la salsa, Ya. específicamente. Así mismo. Claro. ¿Y qué pasó después de la revolución? ¿Cambió mucho el escenario musical, digamos, la cultura musical? No, lo contrario. ¿Siguieron las mismas raíces? Sí, se fortaleció porque los músicos en aquel entonces no tenían apoyo social y económico. Y entonces, bueno, la revolución se encargó de aglutinarnos y de hacer empresas artísticas y garantizar la vida de nosotros. Y garantizar los estudios. Los estudios allí de la música son súper gratis. O sea que la música es como una actividad oficial. Sí. Sí. Forma parte de la una cultura. cosa interesante. Tú vas ahora al médico porque te sientes mal a tomarte la presión. Y entonces el médico te toma la presión y dice, sí, tienes 120 con 80, no, la tienes bien. Oye, entonces empieza a hablar de música. Es más músico que tú. Y se conoce a las personas que uno no Sí. conoce. Se la conoce el médico, el albañil, el Todo el mundo otro. sabe de Todo el música. mundo sabe de música. Oiga, Barbarito. Es un país más sabroso ese, compadre. A mí me gusta que baile Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Marieta a mí me pidió, ay Dios, 10 pesos con disimulo, ay Dios. A mi Marieta que me pidió, ay Dios, 10 pesos con disimulo, ay Dios. Y me dijo que me pagaba, ay Dios, con el tiempo y sin apuro. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, como me gusta que baile Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Esa mulata, caballero, no me respeta. A mí me gusta que baile Marieta. Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobra 3, 4 reales, ay Dios. Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobra 3, 4 reales, ay Dios. Óyeme negra, no seas carera, ay Dios, si yo pongo los materiales. Me gusta que baile Marieta. Como me gusta que baile Marieta, caballero. Me gusta que baile Marieta. Esa nena, caballero, no me respeta. Me gusta que baile Marieta. Debajo una mate mango, ay Dios, una chiva forma un brete, ay Dios. Debajo una mate mango, ay Dios, una chiva forma un brete, ay
Una de las características más conmovedoras, si se quiere, que llamaron la atención y que creo que son la llama más caliente del proyecto Buenavista Social Club, como lo conocemos hoy, Sí. es que hubo que reagrupar, hubo que buscar, encontrar a esa gente y volver. Si bien algunos estaban en contacto, había otras personas que no, por ahí que vivían en otros lugares. Como a propósito del comienzo del proyecto de Buenavista. Fue un poco loco. Sí, Un poco loco, porque habíamos 2 o 3 gente, y algunos veníamos en la lista ya inicial, Ujú. pero otros no. Y entonces, bueno, en el caso mío yo venía en la lista porque Ray Cooder pidió, Eso, ¿qué tiene que ver Ray Cooder en este proyecto? lo ponen de productor del disco. Del disco. Como Ray Cooder ha hecho muchos discos étnicos. Sí, claro, es fanático de la música Exactamente, étnica. y era especialista en eso. Entonces, la compañía lo decide poner de productor. Cuando lo ponen de productor, te voy a hablar del caso mío. Sí, en sí, sí, específico. claro. Él le dice a Juan de Marco habla en inglés perfecto. Y le dice a Juan de Marco que él quería un laúd en el disco. Y dice Juan de Marco, yo tengo el tipo. Cuando llegan a La Habana, me llaman por teléfono y dicen, oye, una grabación así, me explican lo que hay. Digo, está bien, yo voy para allá. Cuando llego al estudio, me presentan a Ray Good y yo me doy a conocer. Y entonces él le dice a Juan de Marco en inglés que él tenía un cassette, que él quería, si era posible, que yo lo oyera. Porque él tenía un laudista grabado ahí, que le habían regalado ese cassette, para ver si yo me acercaba al estilo de ese hombre que le interesaba. No me lo digas. Y entonces No me lo digas. pone el cassette y sale un número que dice, mañana me voy para Sibanico, mañana. Y sale un disparo mío. Y yo, "Ay, ese soy yo". ¿Soy yo? Por eso no me digas. Soy yo. Porque vos venías de la música más campesina, de la Sí, música más folclórica. sí. ¿Y vos, Jesús, dónde estabas entonces? Bueno, cuando me llaman a integrar esto, yo trabajaba con las de Aida, un cuarteto. Tocando el trombón. Sí. Tocando el Sí, trombón. Tocando el trombón. Estaba trabajando con las de Aida y Amadito es el que me llama y me dice, oye, ¿a vos te interesa hacer una grabación ahí? Porque lo que fuimos Sí, fue a buscar fuimos a dinero. No Fue pensaba para que iba a grabar. pasar esto. Ah, claro. Bueno, ¿te interesa grabar una cosa ahí? Le dije, sí, vamos, porque estábamos por allá por Guanabo trabajando. Vamos y pues, bueno, empezamos a grabar. Cuando viene toda la historia esta, bueno, vamos para Londres. Que fuimos para allá, para Londres, a hacer unos trabajos. Dice Juan de Marco, oye, vamos a hacer una gira ahí. Si funciona, se queda la orquesta. Si no funciona, cada uno para su lugar. Pero bueno, gracias a Dios funcionó. Aquí estamos. Funcionó. Y sigue funcionando. Sí, funcionó. Sí, Ya. y a mí me pasó otra cosa cómica. Se graba el disco, como dice él, fuimos a buscar dinero al estudio ahí con un americano. Pero. Inclusive, inclusive, en el medio de la grabación, estaba compadre y los números que se escogieron, era lo que nos poníamos a tocar. Y el Ray Q decía, me gusta ese mismo. Graba ese Sí. mismo. Los que ustedes se ponían a El mismo tocar cuarto, Sí, para pasar, hablar, para pasar. relajar. Sí. Comiquísimo, empezamos el cuarto de Tula, ese mismo, digo, ¿cómo empezamos esto? Y digo yo, Guajiro, hazme una vocecita de pa. A mí fue que se me Ya. ocurrió y se quedó. Claro, Sí. todo estaba bien. Sí, y en uno de esos días que estábamos grabando, abre la puerta Juan de Marco del estudio y me dice, Guajiro, a mí me dicen Guajiro también porque soy del campo. Dime un cantante Sí. de los viejos, que tú has trabajado con una pila de viejos aquí, digo, coño, compadre, Ibrahim Ferrer. ¿Quién es ese? Digo, el negrito de los bocucos. Dice, oye, ¿cómo canta ese viejo? ¿Y tú sabes dónde vive? Vamos a buscarlo, que yo sé dónde vive. Y lo iban a buscar, era así. Y lo fuimos a buscar. Y Ibrahim llegamos allá, porque tuve que ir yo con él para dar la dirección. Sí. Oye, vamos. Y Ibrahim, no, mijo, yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer Sí, más nada. no quería Le hacer estaba más nada. limpiando zapatos. Y dígole limpiaba yo. zapatos. Y dígole yo. Limpiaba zapatos. Dígole yo. Oye, Ibra, para que te busque unos pesitos ahí con un americano ahí, compadre. Bueno, está bien. Con el pesito agarró. Sí. Con los pesitos agarró. Sí. Después pasan los meses y un día estoy en la Catedral de La Habana, en el patio de la Catedral, un restaurante que hay ahí, y me pongo a tocar ahí. Y la gente, Barbarito. Y hay un español que le pregunta al técnico de audio, él es Barbarito que grabó con Ray Cooder. Y viene el técnico de audio para acá y me pregunta, dice aquel hombre que si tú eres Barbarito que grabaste con Ray Cooder. Digo, Ray Cooder.
¿Quién es Ray Yo Cruz? no me acordaba. Yo no me acordaba. Dile que sí. Sí. Hay Y el una- hombre se levanta. Permítame tirarme una foto con usted. Yo traje el disco. Ahí fue donde yo fui por primera vez. El disco Buenavista Social Club. Fue a mi casa. Ah, no lo habían visto. No Por eso se sabíamos hizo nada. afuera, Yo no claro. sabía ni que se llamaba Buenavista Social Club. Sí, porque nosotros en esa época era grabar con quien fuera. Sí, ese era el trabajo. Grabar y buscarnos el dinero. Ya, Ese era el yo trabajo. vivía más de las grabaciones que hacía ¿Que de que tocar? del trabajo que hacía. Sí. Pero estaba te viraba de Guanabo directo para los estudios de Legrén. Sí, sí, a sí, grabar sí. con cualquiera, con el que sea. De músico sesionista. Sí, sí, a sí. grabar, a grabar. Oye, vamos a grabar esta buscar cosa. Bien, para buscar el Y dinero. entonces, oye esto. Al cabo de los meses también, un locutor muy famoso de la radio cubana, Eduardo Rosillo, Rosillo. que ya murió, en paz descanse, paso por Radio Progreso y me dice, Barbarito, felicidades. Dígale, hoy no es mi cumpleaños. Dice, no, que estás nominado a Grammy. Dígale, ¿cómo que a Grammy? Tú estás loco, chico. Y me explica que estaban dos discos. Estaba el de Afrocuba All Star, que lo hicimos, Sí. Sí. y estaba el de famoso Buenavista. El de Buenavista. Y ganó Buenavista. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
un dato que tengo, que es que originalmente, no sé si en idea de Ray Cooder, todas esas sesiones iban a unir músicos africanos Sí. con músicos cubanos. Y por un mal tiempo no llegaron. No llegaron los No africanos. llegaron es por eso y estaba que se el- arma todo eso. Caballero, los africanos no llegaron, hay que armar esto, hay que grabar. O sea que Vamos a hacerlo ustedes con cubanos. deben estar muy agradecidos de los africanos que nunca Claro, llegaron. que nunca Todo el mal tiempo. Del más tiempo. Sí, porque gracias a eso es que se arma toda el avión se le trabó por el mal tiempo, no por el mal pudieron viajar. tiempo. Y entonces hubo que buscar, porque ya estaba comprado todo aquello, las sesiones en Legrén. ¿Y qué significó este disco? Una película también. Sí, de Wim Wenders. De Wenders, los millones de copias de esta música. Porque de pronto lo cuentan de una manera tan así, como que no hubiese cambiado mucho la vida de ustedes. Porque es un poco el espíritu de Cuba. que uno, ¿no? No, porque déjame decirte que todavía no lo creemos. Es como un sueño, Sí. pero es real. Y han pasado muchos años y hemos trabajado mucho. Y seguiremos trabajando. Porque yo tengo 24 años. ¿Tú tienes cuánto? Yo 15. Oye, yo soy más viejo que tú. Y yo no me creo todavía esas cosas que han pasado. Y lo que ha pasado a nivel mundial. Porque este proyecto llegó donde no había llegado la música cubana. Mira qué cosa más importante. Habían cantantes de Cuba muy famosos, como Benny Moré, y de pronto Ibrahim Ferrer pasa a ser del siglo pasado, del siglo XX, el cantante más importante que ha tenido Cuba. De pronto sí. Sí, de pronto, Sí. claro. Y estaba en el campo. Y estaba ahí. Lustrando zapatos. Sí, Ilustrando zapatos. el más importante que ha Más tenido importante. Cuba. Llegar de a los cantantes hombres. Bueno, acá también hay un dato que es importante, es que ustedes, de alguna manera, se convierten en pleno bloqueo político, Sí. en embajadores en embajadores. naturales, porque, nada, Ya. esto fue un fenómeno que sucedió Y que rebasó en el mundo entero. y salieron Abarcó de el gira mundo. y Abarcó tocaron el en mundo. todo No, yo recuerdo que estábamos en Nueva York y fuimos a la ONU y se paralizó aquello. Salió hasta en los periódicos. Se paralizó la ONU. Y hicimos el concierto ese y llegamos en allá, las que es Naciones que vamos Unidas. a un cumpleaños de Fidel y dice, ustedes hacen más política que nosotros. Sí. Él dijo, ustedes son los verdaderos embajadores de Cuba. A ver, cuéntanos, vamos a hacer una clínica de laúd. Laúd. Acá es un instrumento exótico. En Argentina, Bueno. el laúd es exótico. Sí, sabemos qué es, pero es exótico. Barbarito, ¿por qué son 12 o 10 cuerdas? 12 cuerdas. 12 cuerdas. Sí. De a dos, afinadas. Se afina por cuarta. Se afina por cuarta. Re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido. Pero digo, cada grupo de 2 cuerdas es la misma. Sí. No. Ah, sí, es la misma. La misma. La del medio no son diferentes. No, ok. Perfecto. Esto es un instrumento originalmente árabe, que es el instrumento grande, que tiene cuerpo que así, Sí, y caído el brazo así. sí, exacto. Entonces los moros lo llevan a España. En España lo hacen de forma de pera, pero también con el máster largo. Sí. Y la migración, principalmente canaria, Los canarios fueron más sí, a Cuba. sí, lo llevan a Cuba. Entonces en Cuba lo incorporan en lo que es el instrumento líder de la música campesina. O sea, el campesino toca con laúd. Tocan con la Sí, voz. sí, tocan con la voz. Canta como le dicen aquí Las décimas. las décimas, las payadas, ¿cómo es? Los payadores. ¿Algún motivo campesino? Un fragmento Por para ejemplo, que podamos. para que canten los poetas. Eso es con una guitarra. Y ahí cantan la tonada. Y hay improvisación. Ahí improvisa así las cuartetas y las... ¿Y qué Se le dice sonido? instrumento líder porque es un 6x8 que la guitarra, el bajo, los demás van así. Y es más.
cargando. O sea que es casi imposible pensar en esa música sin el laúd. Sí. No se puede. No se la puede, música está campesina hecha no así. se puede. Entonces, en el caso mío, yo empecé A meterle la a cabeza. meterle en la cabeza y digo, bueno, pero ¿por qué no tocar un poco de jazz también con el laúd? ¿Y por qué no tocar música culta? ¿Cómo le entraste a cambiar, digo, agarrar el instrumento con el cual tocabas cosas folclóricas, más del campo, Sí. a meterte más en lo urbano, ¿no? Y en el jazz también, o en... Tuvo que ver también con el roce, con los músicos. Yo me rozaba con muchos músicos importantes siempre en Cuba. Y coge por aquí y dale, pues, oír siempre a la gente. Y entonces estudié un poco armonía también. Yo nunca he dejado la música campesina, esa es mi vida. Pero me dediqué a hacer otros tipos de música. Por ejemplo, incorporar en esta orquesta un laúd que viene de la música campesina, incorporarlo aquí, trabajar con el piano, con el bajo, meterme dentro de ellos, no chocar con ellos. No chocar con ellos, Sí. sonar armónicamente, Exactamente. complementariamente. Sí, creo que ha sido una escuela esto para mí aquí. Ha No, sido y es una escuela para los laudistas. para los laudistas de Cuba. De Cuba. Ha sido una escuela porque de pronto fuiste la puerta, se abrió De- la puerta, se abrió la puerta y ya hay unos otro cuantos, mundo. ya hay a partir de ahí, el que vaya a hacer este trabajo en una orquesta tiene que pensar en lo que yo hice Claro. y oírlo un poquito. Ujú. Lo que yo hice porque yo fui el que abrí esa puerta. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. ¡Ole, ole! De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. ¡Échale, barbarito! Ae, ae, ae. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Ae, ae. Cuando Juanita y Chancha en el mar servían arena, como Samuri y el jibe a Chancha le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Ae,
Recién hablábamos, ¿no? Hablando de la música campesina, de estas tonadas y como estas poesías que se cantan y se improvisan. El son, que también es como, ¿no? Es otro de los símbolos de la música cubana. Sí. El son tiene mucho de improvisación. Sí, cómo no. Pero ¿es campesino o no? Bueno, hay son campesinos. Hay son campesino. Sí. ¿Y difiere en qué del son más urbano, digamos? El son nace en Santiago. la zona más rural de Cuba, en Guantánamo, que era En Guantánamo, que fue sí. primero el Quiribá y el Nengón. El Nengón, Sí. el Quiribá. Pero decía un maestrazo de la musicología cubana, Elio Orobio, y también conversé mucho con él, que al mismo tiempo que había son en Santiago de Cuba, había son en Pinar del Río. Sí. Y había son en el centro de Cuba. En La Que no Habana, era- sí. que era colateral, no era de Santiago nada más. Y el son, digamos, tiene una matriz con unos versos y de pronto hay una parte donde se larga la improvisación. Exactamente. Ujú. Como un payador acá, digamos. Exactamente, pero con un ritmo. Con un ritmo. Sí, y pueden estar cantando lo que es changüí, es un ritmo changüí que se llama changüí en Cuba. La noche entera. La noche entera, porque canta toda la gente del barrio. O sea, y, está ese y el ritmo- tumbado ahí, El tumbado, y ¿no? aquel canta y aquel el otro. Es un tumbado muy rico. El ritmo es pa, 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 gun, 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 pa, pa, gun, gun, gun. Y si toda la noche están con eso. Jesús, hazte sonero, tírate un son. La noche entera están La noche entera. la gente del barrio, familias enteras cantando. Yo recuerdo el Niño Rivera, ¿Cómo no? que fue uno de los treseros famosos Uno de los de Cuba. íconos. El Niño Rivera, Aldo del Río, que falleció hace poco. Sí, sí. Aldo del Río y Helio, uno que le decían Helio y tocaban el bajo. Era el Niño Rivera con el 3, el Aldo y Helio con eso. Era desde las 7 de la noche hasta las 3 de la madrugada, ellos tres ahí, venía sí, el otro, sí. cantaba, No había y apuro. iba ahí, el Niño Rivera con un pedacito de tabaco aquí así, cae, y ahí, la noche entera. Y con swing, porque aquello no se paraba, y un swing de cara. Sí, mucho swing, mucho Sí, groove, sí, mucho, ¿no? Es como que Eh. una música que contagia el Sí, movimiento. contagia. Sí. Y el son debe haber sido también la puerta de entrada de toda esta música a mezclarse con el jazz. Porque Tiene el jazz relación. también tiene una Sí, alta claro, dosis claro. Tiene relación. de improvisación. Tenemos idas y vueltas. Sobre todo en la parte de Nueva Orleans. Sí. Tenemos idas y vueltas con la improvisación. Sí. Nosotros improvisamos en el son. Por ejemplo, él en el trombón, yo con el laúd, el pianista, nosotros improvisamos en el son y tenemos influencia sin que querramos tenerla. Sí, claro, son cosas que se Sí, dan sí, naturalmente. sí, claro. Son cosas por que una están en la empatía. vena. Sí, Sí. sí. Y que tienen que ver con el mundo de la música. Exactamente. ¿no? Lo tenemos aquí Sí, incorporado. y eso de que te pones a tocar con alguien que no habla tu idioma y de pronto no Ya, importa sí. nada. Sí, sí, sí. La música es un idioma universal. ¿Cuáles son los ritmos? Hablamos del son, hablamos de la música campesina. ¿Qué otros ritmos son originalmente cubanos? Cha-cha-cha. El cha-cha-cha El es cubano. cha-cha-cha ¿no? de Enrique El Jorrín. changüí, El changüí. El changüí. el nengón, el kiribá, La rumba, el La guaguancó. rumba, guaguancó, Y el lo de, guaguancó. ¿cómo se llama? El De Isla danzón. de Pino, ¿cómo se llama el danzón? El danzón, el danzonete. El danzonete. Y aparte, esta música, si han notado, nosotros lo hacemos divertida. Nosotros nos divertimos haciendo lo que Se hacemos. divierten mucho Sí, sí, tocando. sí, Claro, claro. Y disfrutando, lo bonito es disfrutando de lo que hace aquel, disfrutamos lo que hace el otro. Aquel puso un Y acorde por entonces- allá que me gustó, Y, dije, voy, y qué sé yo, y ahí. Sí. Si tú no te diviertes tocando, No, toques. el público no. No, y no toques. No se entera, no vive. ¿Sí? No es tuyo, no es tuyo. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde radica el fenómeno? ¿Por qué? Porque proyectos musicales y producciones Hay un y millón. raicuders hay millones en el mundo. Sí. Con respeto, ¿no? Sí, Obviamente sí. por toda esta gente. ¿En dónde, cuál es la llama para ustedes, cada uno de ustedes, del Buenavista Social Club? ¿Cuál fue esa química elemental que hizo boom y explotó? Yo pienso que el traer la música acústica otra vez al escenario, mantener las raíces, el danzón, el cha-cha-cha, el bolero, como lo concibieron los creadores. Pienso que
Ahí está el kit de la cosa. O sea, en la originalidad, en Es, volver ahí- al origen. Y eso, Volver al eso, origen. eso que dice él, más hecha por viejitos. Eso tenía su Tenía carisma. tenía su encanto. Tú te imaginas a Compay con 90 años, que Compay empezó aquí con 90 años. Ah, empezó con 90. Sí, ya eran viejitos Ya era todos. viejito. Puntillita 72. Ibrahim tenía más o menos, perdón, 70. 70 por ahí tenía. Pío tenía ya entendido. 80. Ya, Rubén sí. tenía 82. Cuando empezaron, Cuando empezaron. esto, Claro. Entonces fue otro aire. Y nosotros los más jóvenes, Que ustedes eran jovencitos. sí, los más jóvenes era Eric y yo y Juan de Marco. y Terry. Y Terry, Y Terry. que teníamos 40 y pico años. Sí. Yo tenía 42 años, tú tenías Ya, un poquito más. Un poquito más. Yo te llevo como 2 años, te llevo. ¿Y qué Entonces quedó? unieron sin querer Sí, 2 generaciones de músicos. sí, sí. Pero con 2 generaciones de músicos que iban por el mismo camino, ¿no? Por la Exactamente. misma senda. Claro, bueno, estaban los originales, estos que fueron a rescatar, Sí. que se mezclaron con la música que estaba activa. Digamos, ustedes eran músicos activos Todo el mundo estaba en, activo. en el momento. Todo el mundo estaba activo. Todo La el gente dice, mundo. no, que si estaban jubilados, el único que estaba jubilado era Rubén y Ibrahim. Ibrahim. Todo el Y el mundo, resto estaban todos en actividad. inclusive Compay estaba activo. Compay estaba pegado aquí en la zona esta de España, de Europa, por ahí. Estaba Roberto el Millonario. Roberto el Millonario, todo el mundo estaba activo. ¿Cómo repercute Buenavista el éxito mundial adentro de la isla, en el pueblo cubano? Bueno, el pueblo cubano, un poco que está conociendo ahora el fenómeno este. Ahora, Ahora, después de sí, 20 pero años. andado, después de casi... Pero los músicos sí, los artistas de El Cuba. mundo musical, Sí, digamos. el mundo música, musical. Con mucho respeto. Con mucho respeto. ¿Tú te imaginas entrar a una escuela de arte? A mí me encanta eso. Y los niños, por ejemplo, ver un niño de edad de 14 años estudiando un piano y yo pasar. Y yo oí que digan, oye, mira quién va por ahí, ese puro lo que mete es candela. Esa es la forma de hablar de nosotros. ¿no? Lo que mete es candela, que para ellos es que toco bien. Ah, Y entonces así se asoman en el aula así para verme. Y para mí me sirve de orgullo eso. Claro, claro. A mí me sirve mucho de orgullo eso, de que me reconozcan mi trabajo, desde el más pequeño hasta el más grande músico que hay ahí, que se da cuenta que tú eres un músico reconocido y se da cuenta que tú has hecho por la cultura de ese país. Porque este proyecto llevó al mundo la cultura de ese país y dio a conocer no solo Buenavista, fue el puente para dar a conocer todos los tipos de música cubana que existe. Porque nosotros hemos ¿Qué fue el hablado puente? en muchas entrevistas de todos los tipos de música que existe, de la timba, de los jazzistas nuevos que hay. Hemos dado una propaganda a toda la música cubana. Y hoy en día, la música cubana se conoce fuera de Cuba por nosotros. máquina grabando. Señor director, estaríamos necesitando algo como para mover el esqueleto, no sé qué tiene. Bueno, un tema que se llama Candela, que es de Faustino Orama, el guayabero. Muy bien, grabamos Candela, toma 1, Buenavista Social Club. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Puso un baile, una juquilla para una gran diversión. El timbalero, un ratón que alegraba el campo un día. Un gato también venía, elegante y placentero. Buenas noches, compañero, también dijo hacia el timbal. Para el chivo de tocar, para descansar un poco. Salió el ratón medio loco, también voy a descansar. Un gato en su buen bailar, bailaba un danzón liviano. El ratón se sube al guano y dice bien placentero. Ahora si quieren bailar, busquen a otro timbalero. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo. Llama, llama a los bomberos, oigan, miren que me quemo. Ay, candela, candela, candela me quemo. Ay, candela, candela, candela me quemo.
con ese ritmo, oye que me muero, ay, con el Buenavista, oye como dice todo el mundo, venga, todo el mundo dice, no se oye, fuerte, ¿cómo? No se oye, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos Buenos Aires? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos Buenavista? Y a Cuba. hace falta más. Barbarito Jesús, y en su nombre a todos los músicos del Buenavista Social Club, un placer haber compartido este encuentro en el estudio con ustedes. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor también. Muchas felicidades, mucha salud, y mucho tango, y mucho son. Mucha milonga. Mucho son y mucha milonga. Eso. Buenavista Social Club. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, ¿se aplaude? ¿Sí? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, dicen quizás, quizás, quizás. Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás.